Tardes a todos y a todas, particularmente a quienes nos están acompañando a través de Zoom en esta nueva actividad que estamos organizando de las comisiones del Colegio de Abogados y Abogadas de la Ciudad de Rosario. En esta oportunidad tenemos la alegría y el honor de que nos acompañe Alicia Rajmil, que es presidenta del Colegio de Escribanos de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, en donde vamos a charlar sobre una temática muy importante no solamente para el notariado, sino también para nuestras familias, para nuestro futuro, una actividad que no es muy conocida y que me parece muy importante, y en eso se basó la organización de esta actividad, que lo vayamos conociendo poco a poco para poder difundirlo entre nuestros colegas, entre nuestras familias también y a nosotros mismos, que es esta actividad tan importante. Así que Alicia, te agradecemos por participar con nosotros y bienvenida al Colegio de Abogados. Muchísimas gracias y al contrario, gracias por la invitación, es un placer. Así que bueno, con sumo gusto. Vamos a hablar de este tema que, como decías, Matías, es esto cómo lo pongo, lo ponemos directamente. Bueno, es un tema de mucho interés, no solo para los escribanos, porque en realidad los escribanos y escribanas en este tema lo asumen como una función social, en realidad. O sea, es un tema que es fundamentalmente para las personas, para la comunidad. Y los abogados realmente tienen muchas posibilidades y en muchas ocasiones de transmitir ustedes se encontrarán muchísimas veces con clientes que están en situación que en realidad habría que decirle, haga un acto de autoprotección, asegúrese, problemática seguro que les plantean clientes, es una herramienta muy útil, muy idónea para llevar tranquilidad, sobre todo en conflictos de familia, sobre todo en casos de personas solas, ya lo vamos a ver, pero realmente nosotros hace muchos años que trabajamos en este tema. Recién le comentaba a Matías que en el registro de actos de autoprotección hay 850 actos inscriptos. Son muchos, nos alegra, pero tendrían que ser mucho más. Porque nos comentaban, por ejemplo, un notario de Quebec, que dimos un curso en conjunto para la Universidad Mundial Notarial, que en Quebec, por ejemplo, y así en muchos lados, nadie se hace un testamento sin acompañarlo de un acto de autoprotección, porque el testamento es para la muerte, y entonces siempre el notario o el abogado o el asesor le dice, bueno, pero si en algún momento usted está bien, cuando se muera ya no va a estar y está decidiendo qué es lo que van a hacer con sus bienes, pero si en algún momento no está lúcido, pero sigue viviendo, no se planteó nunca quiénes van a decidir si usted no puede decidir. Entonces es una cuestión de concientización y de poder difundirlos todo, no hablemos los médicos con sus pacientes, o sea, en todas las profesiones. Indudablemente es algo interdisciplinario y el esfuerzo de todos de poder transmitir a los pacientes, a los clientes, a la población en general, difundir, creo que es una asignatura pendiente, porque hay que reproducirlos mucho más. Realmente lleva mucha tranquilidad a las personas. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque nosotros estamos tan imbuidos de esto que hablamos como si todo el mundo supiera de qué estamos hablando. Estamos a lo ¿qué llamamos actos de autoprotección? Es lo primero que nos tenemos que plantear. No, esto acá. Primero tenemos que decir que los actos de autoprotección, bueno, como dije, no es un testamento, muchas veces se confunden. El acto de última voluntad son las disposiciones de una persona para después de su muerte. El acto de autoprotección es un acto para la vida. Por eso no nos gusta llamarlo testamento, como los anglosajones que lo llaman el testamento para la vida. Para nosotros lo queremos diferenciar, no queremos decirle testamento, porque es para la vida, no es para la muerte.
Y lo que tenemos que tener claro, porque hay distinta terminología también. Mucho se habla de directivas anticipadas. Hay muchas otras denominaciones, voluntad anticipada, disposiciones para la propia incapacidad. La terminología acto de autoprotección nació en Veracruz, México, en unas jornadas de hace muchos años, que lo propuso la delegación, unas jornadas notariales, que lo propuso la delegación de España. Y bueno, después cambiaron ellos en muchos lados, pero acá en la Argentina se trajo ese nombre y quedó ese nombre. Así que en realidad desde el ámbito notarial siempre hemos hablado de actos de autoprotección. Lo que pasa es que el acto de autoprotección contiene directivas anticipadas. Un acto de autoprotección es eso, es un acto que tiene una serie de directivas anticipadas. ¿Anticipadas a qué? A la pérdida de la autonomía, a la pérdida del discernimiento. Y son directivas anticipadas de distintas naturalezas. Las que más se conocen son las directivas anticipadas en salud. Quiero ver la hora para no pasarme. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del derecho de todo ser humano a decidir sobre sí mismo y a que esas decisiones se respeten aún ante la pérdida del discernimiento o de la autonomía. No hablamos de capacidad, porque la capacidad es un estatus jurídico. La capacidad, o sea, la incapacidad proviene de una sentencia judicial o de la ley. Nosotros hablamos de pérdida de autonomía, pérdida de discernimiento, que es una situación mucho más común. ¿Qué pasa en la realidad? O sea, nosotros sabemos que, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que si en algún momento yo no estoy lúcida, todos los que estamos acá se supone que decidimos con lucidez sobre cuestiones superficiales o trascendentes de nuestras vidas, nadie lo discute, sí, o pueden discutirlo, pero lo podemos defender, lo podemos hacer cumplir. Si perdemos el discernimiento, perdemos la autonomía, ¿qué sucede? Ese derecho a decidir. ¿Qué pasa con ese derecho a decidir? Desde la ley está claro hoy, que nuestro derecho hoy es digamos, un criterio central de nuestro derecho, el derecho a decidir sobre las cuestiones autorreferentes, el derecho de toda persona a decidir sobre sí mismo, sobre cuestiones autorreferentes, quiere decir que solo que le compete a él, que entra en esa esfera de privacidad de las personas, que no afectan a terceros, ni el orden público, aún en situaciones de vulnerabilidad. Tanto lo dice, tanto nuestra ley, nuestro código, nuestra constitución, las convenciones internacionales, las leyes internas que se han dictado. Ese es un criterio central que desde el derecho no se puede discutir. En la práctica, ¿qué pasa? En la realidad, ¿qué pasa? Cuando tenemos, normalmente, yo creo que todos conocemos, a todos nos ha llegado algún caso cercano, en una u otra manera lo hemos vivido o conocido, cuando una persona no puede decidir o pierde autonomía, otros deciden por él si no se conoce fehacientemente su voluntad. ¿Quiénes deciden? Familiares, jueces, médicos, otras personas que a lo mejor con la mejor voluntad lo hacen, ¿no es cierto? No es que tengan otra intención, lo hacen con la mejor voluntad quizás en la mayoría de los casos, pero resuelven de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus creencias, hasta de sus sentimientos. Y suele ocurrir que esas decisiones, por ejemplo, en temas de salud, que son muy dolorosos y quizás son los más frecuentes, bueno, crean problemas familiares, crean problemas muy común, las dos posturan, que no sufra más, déjenlo, no, hagan todo lo posible, que no quiero quedarme con el cargo de conciencia que no se hizo todo lo posible. Son situaciones que por ahí a los médicos les resulta muy difícil resolver y no pueden actuar. Bueno, dejan culpa, crean situaciones dolorosas, esas situaciones que precisamente proviene de no conocer fehacientemente la voluntad de la persona, porque si dejamos plasmada nuestra voluntad fehacientemente con todos los requisitos de un acto de autoprotección, se tiene que respetar. Se respeta mi voluntad.
aunque le duela a los demás, aunque los parientes no estén de acuerdo. Se respeta mi voluntad. El médico va a respetar la voluntad sin necesidad de autorización de los pacientes, porque ahí está expresada, lo dice claramente la ley, que si no hay el artículo 59 de nuestro Código Civil y Comercial, inclusive, si no hay una directiva anticipada del paciente, si no ha expresado su voluntad anticipadamente, ahí van a decidir los parientes, pero la ley tiene claro que es la voluntad del paciente la que prima. Los actos de autoprotección es una forma de garantizar que nuestra voz sea escuchada cuando no nos podamos expresar, que nuestra voluntad sea respetada, y se sostiene realmente sobre los principios de dignidad, libertad, igualdad, se sostiene en los derechos humanos. Son derechos humanos los que se respeta a través del acto de autoprotección. Busca que se respete nuestra voluntad, busca sostener nuestra dignidad, porque esto tiene que ver, sabemos todo, con la dignidad, con no cosificarnos. Nos permite planificar nuestra vida, nos permite realizar un plan de vida hacia el futuro, decidir sobre nuestro futuro, intervenir en nuestro futuro con nuestras propias decisiones. Es un derecho inalienable de todo ser humano, es un derecho personalísimo, por supuesto. Bueno, acá no sé si tengo que hacer algo. Bueno, entonces, estos actos de autoprotección que se empezaron a desarrollar, en realidad se empiezan a desarrollar desde el ámbito notarial, hace muchos años, sin una ley específica que los regule. Este es un caso donde empezaron a hacerse en escribanías por el requerimiento de personas preocupadas por su situación y que querían asegurar que se iba a cumplir su voluntad. Lo podemos definir concretamente como el acto jurídico, porque es un acto jurídico en el cual una persona deja plasmada su voluntad de manera fehaciente. Es fundamental que sea de manera fehaciente, porque cuando ese acto se va a cumplir no va a poder expresarse y defenderlo. Entonces no tiene que caber la menor duda de que es auténtica esa voluntad. Mientras cuenta con aptitudes suficientes para ello, no hace falta hablar de capacidad. Acá lo que queremos es que lo que es necesario es que tenga el discernimiento suficiente para entender el acto que va a otorgar. No es necesario más que eso, porque estamos hablando de derechos personalísimos. Y sobre materias autorreferentes, en los términos del artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, para que sea respetada en el futuro ante una eventual pérdida de su discernimiento y autonomía. Lo podemos definir así. Como les decía, estos actos surgen en el ámbito notarial cuando no teníamos legislación alguna específica, pero sí sólidos fundamentos, porque los sólidos fundamentos estaban en los derechos humanos, en nuestra Constitución Nacional y en las grandes convenciones de derechos humanos que se fueron dictando y fueron fortaleciendo estos actos. Fueron jalonando nuestro camino. Cuando se aprobaba una convención, los que ya trabajábamos en autoprotección decíamos, esto es para nosotros. Y realmente cada convención nos ratificaba, nos fortalecía en el camino que habíamos emprendido. Sus principios, libertad, igualdad y dignidad, son los pilares de los derechos humanos, de las convenciones. Nuestra Constitución Nacional, por supuesto, con el artículo 19, la incorporación artículo 22 de las convenciones sobre derechos humanos con rango constitucional, el artículo 75, inciso 23, que a veces no ha sido valorado suficientemente, y a mí me parece importantísimo, porque ¿dónde hace el eje? En el goce de los derechos, en el goce y ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones. Y habla, bueno, de las mujeres, eso ha sido muy discutido, algunos consideraron que discriminaban a las mujeres por ponerla ahí, pero bueno, esa fue otra discusión, pero precisamente de
niños, niñas, adolescentes, de personas mayores, de personas con discapacidad. O sea, está hablando de situaciones de vulnerabilidad. Las grandes convenciones son fundamentales, cuando yo hablo de las grandes convenciones, hablo de la Convención de los Derechos del Niño, de la Convención sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de la más reciente Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. ¿Por qué hablo específicamente de estas tres? Porque estas tres convenciones son las que marcan un camino muy claro. Cada una avanza un poco más, tienen un lineamiento que las va atravesando, los mismos postulados y se van profundizando. Pero son las convenciones que cambiaron fundamentalmente los criterios sobre capacidad jurídica de las personas. Terminaron con la asociación histórica de la enfermedad mental o de la edad con incapacidad para ejercer el derecho. Declaran hablan de una capacidad jurídica universal, donde se pone el eje en el ejercicio de los derechos, en el goce y ejercicio de los derechos, porque de nada sirve declamar, reconocer derechos si no se pueden ejercer. Estas convenciones, inclusive la Convención de los Derechos del Niño, nos trae unas novedades que sacudieron todo el andamiaje histórico de capacidad jurídica, sobre todo de los códigos decimonónicos. Fue un impacto profundo en el régimen binario de capacidad, porque ¿qué pasó? La autonomía progresiva, el ejercicio de derechos de acuerdo a la evolución de las facultades, el derecho a ser oído es una novedad tremenda que trae esta convención, la de los derechos del niño, donde tiene que ser escuchado en todos los ámbitos, y las interpretaciones de las observaciones generales son clarísimas y muy instructivas. No me voy a detener en esto porque da para mucho, pero bueno, son postulados que realmente impactan en el derecho en el momento. Fíjense, en 1989, la Convención 1990, la de los derechos del niño, ya la ratificamos, miren cuántos años, y todavía se discute en muchos casos la participación de los niños en muchos actos. Después, en el 94, se incorporó a la Constitución, pero bueno, son cambios muy grandes que cuesta asimilar, hace falta un proceso para que se vaya incorporando, porque son nuevos paradigmas, sin duda. Avanza más la convención, el derecho a ser oído en todos los asuntos de su incumbencia. Ese es un cambio tremendo y muy novedoso en la Convención de los Derechos del Niño. Y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, que se aprobó en el 2008 y en el 2014 con rango constitucional, cambia, avanza, profundiza ese cambio, porque, bueno, aparte de hablar de la dignidad, bueno, nos da mucho material para el tema que tratamos acá, pero aparte de eso, el famoso artículo 12 establece claramente los apoyos, nos trae esa novedad, los apoyos para el ejercicio de la capacidad, con lo cual tenemos claro que las personas con discapacidad tienen que ejercer sus derechos por sí mismos y con el apoyo necesario para que lo pueda hacer. No se puede sostener más la sustitución de su voluntad. El protagonista de sus derechos es esa persona, la persona con discapacidad, el interesado en el acto de que se trate. Bueno, ese concepto de capacidad universal, bueno, lo que nos traen son conceptos más flexibles, en realidad, ya no son conceptos rígidos que dependen de una edad, de una sentencia, son conceptos más flexibles que dependen de las circunstancias de la persona. Y la más reciente Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ya tienen también desde el año pasado rango constitucional, avanzó mucho más, cada una avanza un poco más en el mismo camino, con cosas que la doctrina esto hablábamos de la Convención de los Derechos del Niño, no nos vamos a detener porque se nos va a ir el tiempo, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero es muy interesante la Convención Internacional sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, porque es mucho más precisa,
rápidamente para los actos de autoprotección establece, bueno, los principios están en el artículo 3, dignidad, independencia, protagonismo, pero habla, fíjense, de tomar las propias decisiones, de definir su plan de vida, eso es un acto de autoprotección. Tomar las propias decisiones es lo que se vuelca en un acto de autoprotección. Desarrollar una vida autónoma e independiente, disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos. Eso es un acto de autoprotección, es un mecanismo para poder ejercer sus derechos. Sabemos que las personas mayores, tampoco me puedo explayar porque es para otra charla, la situación de las personas mayores en la realidad. Todos lo conocemos y lo vemos, una discriminación por edad tremenda. Lo vemos en los geriátricos, lo vemos, son internados en los geriátricos sin que ellos sepan para qué van. Se los engaña, se les dice una historia, muchas veces, pocas veces, lo hacen voluntariamente, realmente, porque anhelen eso. Es cotidiano. Yo veo la discriminación por edad, pero de una manera tan cotidiana que yo, bueno, mi mamá falleció hace unos años y viví toda esa etapa, la conozco bien como muchos de nosotros, pero yo la acompañaba al médico cuando ya estaba viejita y el médico me hablaba a mí, me preguntaba a mí lo que tenía que contestar ella. Es una discriminación tremenda, el viejo no sabe, no entiende y todos creen que pueden tomar resoluciones por él porque la van a tomar mejor, porque el viejo se va a equivocar seguro. Ese es el criterio, el concepto. No se entiende que tiene derecho a equivocarse, que tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a equivocarse, que es el riesgo de la libertad ese. Bueno, esto hay que trabajar, la convención está muy linda, pero hay que trabajar mucho para que sea en realidad, porque hay un abismo con la realidad. Esta convención, el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de decisiones, eso no ocurre en la mayoría de los casos de personas mayores que ya están muy dependientes, sobre todo, ¿no? Porque hoy somos muchos las personas mayores que somos autónomas, pero las personas mayores ya en una edad más avanzada se tornan muy dependientes. Y ahí está el problema, cuando se tornan dependientes, de que temen discutir o desobedecer a quien los cuida. Eso también es un problema y hay que trabajarlo mucho con los cuidadores. Bueno, elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás. Eso lo dice textualmente. El consentimiento en cuestiones de salud también, que tiene que dar el consentimiento, inclusive dice que es una violación a los derechos humanos si no se recaba el consentimiento, lo tiene que dar la propia persona. Generalmente se la piden a los familiares en la práctica. Y esta convención habla específicamente en el artículo 11 de las directivas anticipadas en salud, el derecho que tienen a dictar sus propias directivas anticipadas en salud. Y está muy bien porque dice el artículo que esas directivas solo se van a poder modificar o se van a poder, las tienen que otorgar, modificar o inclusive puede ser ampliada en cualquier forma, pero siempre por la persona mayor de edad. Esto se tiene que entender, que en los actos de autoprotección yo decido sobre mí, no puedo decidir sobre otro. A veces se quiere hacer un acto, yo no sé si uso bien el micrófono porque lo muevo, me escucharán están escuchando bien. Muchas veces muchas personas consultan que para otorgar un acto de autoprotección para proteger a hijos, por ejemplo, con discapacidad. No, el acto de autoprotección es para uno mismo. Eso es lo que... Esas son algunas de las confusiones que a veces hay. Y habla de instrumentos jurídicamente vinculantes, de conformidad con la legislación nacional, y ahí tenemos el acto de autoprotección. Bueno, igual reconocimiento como persona ante la ley es igual que el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. También tenemos legislación nacional que baja
líneas de las convenciones. La 26061 de la Convención de los Derechos del Niño, la 26529 es sobre salud, que después la vamos a ver, la ley 26657, salud mental, y bueno, y tenemos el Código Civil y Comercial. Esta legislación es la nacional que tenemos, trata de enmarcarse, de seguir los lineamientos. No siempre lo consigue. Hay cosas que no se entienden todavía. Hay cosas que cuestan, cambios de paradigmas que cuestan. Intentan responder a los postulados internacionales, pero en algunas cosas nos falta todavía bastante. Bueno, hay legislación provincial que no me voy a detener, que se ha dictado en estas provincias, a veces sobre salud, a veces sobre el Código de Procedimiento. En Argentina, como les decía, vamos a ver lo que tenemos. El desarrollo en Argentina empezó en el ámbito notarial. En el año 2004 se creó el primer registro de actos de autoprotección en la provincia de Buenos Aires. Nosotros creamos en el año 2006 el segundo registro y se fueron creando registros en todos los colegios notariales del país. En el Consejo Federal del Notariado Argentino se creó la comisión, una comisión que hoy existe también y ha trabajado en muchos proyectos que nunca se concretaron, que todos perdieron estado parlamentario, y funciona ahí el Centro Nacional de Información de Actos de Autoprotección, que es a donde se informa cada registro, igual que en los testamentos. Cada registro informa para que cualquiera pueda enterarse si se otorgó un acto en otra provincia o en otro lugar del país. Esto ya lo tenemos desde el año 2004. Eso con testamento no existe, ¿no? Sí, con testamento también. Nacional, sí. Sí, se informa si hay un testamento, existe en el Consejo Federal. Y así tiene que ser, porque no se sabe en qué lugar va a pasar el hecho que desencadene la necesidad de tener esta información. Características nacieron en el ámbito notarial. Entonces, ¿qué tengo? Un acto de autoprotección es un acto que tiene distintas directivas anticipadas sobre distintas naturalezas, ¿no es cierto? Así se perfiló, como nació sin una regulación, fue adquiriendo sus propios caracteres, desde lo notarial a requerimiento de las personas, tiene características propias, diferentes a otros países. Y una de esas características más sobresalientes es la amplitud. En un acto de autoprotección hay directivas de muy distinta naturaleza, que depende de las circunstancias de cada persona, de las necesidades, de las preocupaciones, de su situación familiar, depende de las circunstancias personales. Por eso cada una son diferentes, siempre cuestiones autorreferentes. Es un acto de carácter preventivo, porque es un acto que se va a desplegar sus efectos cuando la persona pierda el discernimiento o la autonomía. En estos actos, en todos los actos notariales, y supongo que en todos los actos, bueno, no supongo, estoy segura, en todos los actos también que tengan que ver con el derecho, ¿no? Donde actúan abogados, las entrevistas previas son fundamentales, sabemos, las entrevistas para entender la situación. Nosotros en nuestros actos notariales decimos que acá son más importantes aún, y a veces tienen que ser muchas, porque es necesario desentrañar la voluntad de la persona, los temores, porque es muy importante plasmar correctamente esa voluntad. Después, cuando tenga que aplicarse, no lo va a poder modificar o defenderse cuando ya no esté lúcido. Entonces, esas entrevistas son muy detalladas, las veces que sea necesario. A veces yo he tenido casos en que he estado un año reuniéndome con una viejita encantadora que había sido directora de escuela, era un personaje, de un año me tuvo viniendo todas las semanas, cambiaba las cosas y dudaba, y a los cuidadores los dejaba fuera, ¿no? Porque las entrevistas tienen que ser a solas, ¿no? Precisamente por esta dependencia. Y después arribamos, bueno, después a algo que estuvo seguro, pero re inteligente era. Pero las que sean necesarias, en esto no puede haber apresuramiento. Sobre todo cuando abarca distintas materias. Ya vamos a ver qué materias.
Bueno, y lo que se hace en un acto de autoprotección para mí es una artesanía jurídica, porque hay que diseñar para cada persona, les decíamos hace mucho, un traje a medida. Para cada persona hay que diseñar una estrategia que le asegure con las personas necesarias alrededor, que se comprometan, que firmen también, que asuman ese compromiso, que le asegure que su voluntad se va a cumplir. Entonces, es toda una artesanía jurídica, digo yo. Bueno, ¿cuáles son el contenido? Desde lo notarial, desde la práctica notarial, es lo que venimos haciendo hace muchos años. ¿Cuál es el contenido? Esto es una generalización, porque en realidad el contenido depende de cada persona y son distintos todos los actos de autoprotección. En general, se designa a la persona de confianza, que eso es importantísimo, y nosotros tenemos que asesorarle que lo hagan, que es la persona o las personas que van a hacer cumplir esas directivas, en quien confían, que puede no ser el hijo, que puede no ser el hermano, que puede ser otra persona, porque ahí es donde realmente es importante la confianza absoluta, que sepa que van a respetar esas voluntades y las van a hacer cumplir. Puede haber distintas personas designadas, una para las cuestiones médicas, otra para administrarle los bienes. Ahí es donde hay que armar, si se arma un equipo, mejor. Y si no, bueno, ¿quiénes son sus personas de confianza? Esas personas van a poder exigir el cumplimiento también de este acto, van a poder pedir informes al registro de actos de autoprotección para saber, para presentarlo en algún lado. En salud, bueno, vamos a ver en un ratito más de salud, porque es muy importante el tema de salud. También son muy comunes las disposiciones sobre salud. A veces son solo eso, porque un acto puede ser solo una disposición sobre salud, porque a lo mejor lo único que le interesa a la persona es ese aspecto. Nombramiento de apoyos o curadores, bueno, es la designación de la persona. Si no las designamos nosotros, llegado el momento lo va a designar el juez y quizás no es la persona apropiada. Nadie mejor que el propio interesado para saber que en el caso que se le restrinja judicialmente la capacidad, quién puede ser su apoyo o su curador en el caso de una incapacidad, en el caso excepcional del artículo 32, cuando habla de incapacidad. Nada mejor para el juez que tener la sugerencia, cuando ya no le puede preguntar a la persona porque no está lúcida, tener una escritura pública o un acto fidedigno donde esa persona expresó quién es su persona de confianza y quizás más importante, expresó quién no es su persona de confianza. Eso para el juez es una herramienta muy valiosa. Nosotros, la persona de confianza tiene que estar presente cuando se lee, o sea, para prácticamente cómo manejo yo en general los actos de autoprotección. En la primera reunión explico todo, le explico todo lo que escucho, cuál es la situación, cuál es el problema. El problema a veces es que no hay persona de confianza. Ese es un problema muy serio, muy serio. Estamos trabajando desde el colegio también de una comisión en el tema de las fundaciones tutelares, que no serían tutelares, pero en España se llaman así, que funcionan muy bien en España, que serían fundaciones de apoyo, que estamos tratando de crear una fundación con personas que cumplan ese rol de apoyo, porque es un problema muy grande cuando la persona se te sienta delante tuyo y, bueno, ¿cuál es su persona de más confianza? No tengo. ¿Qué haces? Ese es un problema muy grave. Bueno, recurrimos a veces, hay trabajadoras sociales excelentes que a veces nos dan una mano, y tratamos de armarle, a veces con instituciones que aceptan, por ejemplo, hemos hecho casos donde personas solas hacen donación o los ponen en un testamento a una institución. Por ejemplo, lo hemos hecho con el programa Andrés, y la institución se compromete a brindarle todo lo que necesite, atenderle, asistentes personales, pero hay que buscar, bueno, hay que buscar. Es un problema muy grande cuando
no tienen la persona de confianza. Pero bueno, hay que seguir, mucho queda por hacer. Pero esta persona de confianza en nosotros, después yo normalmente me parece que es muy bueno, le doy algunos ejemplos de actos de autoprotección, que le digo, no, esto es para que se dé una idea de las cosas que puede decidir y escriba. Escriba lo que a usted le preocupa, escriba lo que usted, a qué le tiene miedo, escriba lo que usted sienta, escriba si en algún momento usted no puede decidir que quieren que le respeten. Y en general es muy bueno, vienen a veces un cuadernito, con un cuadernito, a veces escribieron un montón, pero es porque les ayuda a pensar. Y bueno, cuando ya está, armamos el acto de autoprotección, lo leemos, por supuesto convocamos a las personas designadas, tienen que estar presentes, tienen que leer, tienen que estar de acuerdo, y en el acto firman y prestan su total conformidad y se comprometen a hacer cumplir. ¿Por qué? Porque ahí ya hay un compromiso de esta persona que si no lo hace, podría estar incurso en abandono de personas en el futuro. Podría darse ese tipo legal. Por eso es importante que se comprometan. Y bueno, la vida cotidiana, lugar de residencia, personas, esto siempre es muy común. Y realmente es asombroso la diversidad humana y las cosas que le preocupa a cada uno. O sea, en esta de la vida común hacia la dignidad. Yo digo, ahí está la dignidad de la persona. Pero cosas como decir, bueno, tengo tantos ejemplos en este sentido, son tan ricos los ejemplos en este sentido, de decir, todos los sábados a la peluquería y que me pinten las uñas. De decir, todos los días me traen tal diario, aunque yo no lo lea, me traen tal diario y me siento y lo voy a ver. Las mascotas, no me separen de mis mascotas, que siempre que nadie se lleve mis mascotas. No sé, hay servicios religiosos también, que los lleven a misa a tal padre, y si no, que el padre venga a la casa. Muchísimas cuestiones que a la gente, sobre todo a la gente muy mayor, por ahí le preocupa, que le quiten eso. Y bueno, y por supuesto el lugar de residencia. Hay gente que elige los geriátricos. Tenía una clienta mía, estuvo recorriendo todos los geriátricos de Rosario y eligió 2 o 3 y puso alguno de esos, otros no. Y hay gente, por supuesto, que no, de ninguna manera un geriátrico, donde quiere estar, a lo mejor en su casa, hay que ver. Por eso hay cuestiones, administración de bienes y recursos. Porque si dicen, nosotros tenemos la obligación de hacer que eso sea cumplible, le tenemos que hacer un acto, no solo que responda a sus deseos, sino le tenemos que hacer entender que hay que hacer algo que se pueda cumplir. Entonces, ¿qué recursos tiene? Pensión, jubilación, un alquiler, una casita, con eso le pueden pagar una señora. Bueno, hay que armarle el futuro de una manera que sea adecuada y que sea idónea, no que sea una moción de anhelo que después no pueda, esté muy lejos de cumplirse. Por eso se deja constancia de los bienes que tienen, de también todos los ingresos que tienen, los recursos que tienen, si los tienen, con todos los datos. Ahí también pueden nombrar para administrar los bienes a otra persona o a la misma, para cobrar sus recursos y en qué los tiene que aplicar. Muchas veces ponen si es necesario vender, si tienen varias propiedades, bueno, se vende esta, pero esta donde yo vivo no. Bueno, hay muchos ejemplos, pero acá sí, más ejemplos todavía cuando se trata de la vida cotidiana. Bueno, y llegamos a nuestro Código Civil. Después de todo ese desarrollo que ya teníamos, entonces aparece en el 2015, se legisla sobre el tema en el artículo 60, en el Código Civil y Comercial. Fue una alegría cuando vimos eso, pero la verdad que bastante mal se legisla. O sea, es un adelanto porque está en el código, pero yo diría que es muy confuso y es confuso, pero y aparte es muy amarrete, muy escueta la legislación,
Porque fíjense todo lo que le estuve contando, de todo lo que comprende estos actos, y dicen, el título Directiva Anticipada de Salud. Por empezar, pareciera que solo se dedica a eso, pareciera que solo se refiere a eso. Y encima es confuso, la persona plenamente capaz puede anticipar directiva y conferir mandato respecto de su salud, pero después dice, y en previsión de su propia incapacidad. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo en previsión de la propia incapacidad? Que va a tiene que prever una sentencia de restricción a la capacidad, entonces nombrar un curador. Y para abajo dice, puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer la curatela. Si estamos hablando de curatela, no estamos hablando de salud. El curador se ocupa de muchas otras cosas, no solo de salud. Las directivas que impliquen, bueno, desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escrito, y esta voluntad, esto es importante, puede ser libremente revocada en todo momento. Sí. Los médicos nos interesan un montón. Tienen mucho. Sí, ahora la vamos a ver. Hay copia textual de la 2012 y 2015. Y en realidad, el artículo 11 habla justamente de hacer sí, no de la curatela. Habla claro, pero ahí está en una ley de salud. Por eso se refiere solo a la salud. Pero en el Código Civil y Comercial tenía que ser más amplio. Claro. Claro. Que sigue vigente. Claro. Claro. Es tal cual. No, por favor. Habla de ciencia clínica de información. Y la información del diagnóstico, tratamiento, pronóstico y decisión se le tiene que dar primero al paciente y con autorización del paciente recién a los familiares. Y nosotros, esta es la ley. Desde, yo soy presidente, tengo 54 años, pues, claro. Hablamos con los familiares para que le digan al paciente que tiene cáncer de páncreas. No le digo porque se va a deprimir. Sí, se va a deprimir, obviamente, pero es la vida del paciente. Es el derecho de saber sobre su vida. Yo no les puedo explicar lo que estamos haciendo desde el punto de vista legal con la abogada del hospital y conmigo, de tratar de cambiar la mentalidad de los médicos a los cuales yo también incluso estoy tratando de cambiarla con respecto a la información, con respecto al consentimiento informado. O sea, que un paciente sin consentimiento informado es impresionante. Y cuando se atiende, y cuando se pide el consentimiento informado en los yo tengo un marido médico, así que también conozco los defectos. los defectos no de mi marido, del ejercicio profesional. No, en ese sentido, cómo cuesta. Y a pesar de que la ley pretendió romper la tradición paternalista del médico, bueno, pero el consentimiento informado no es un consentimiento informado. El consentimiento informado es un proceso donde, claro, es un proceso donde el médico le tiene que explicar de forma adecuada, clara, precisa al paciente toda la enfermedad, los tratamientos alternativos, toda una serie de cosas que le tiene que explicar, y el paciente tiene que recibir esa información, entenderla y después decidir. El consentimiento informado hoy en la mayoría, por lo menos lo que yo he vivido, es un formulario en el mostrador de administrativo que me dan para que firme para poder hacer la práctica que me tienen que hacer. Ni sé lo que dice, lo firmamos en un momento. Tal cual. Hoy en día el consentimiento es un formulario que nadie le explica. Hoy en día es nada más una herramienta para evitar la mala praxis. A eso apunta. Que tampoco por supuesto. Pero es así. Es así. Bueno, vamos a ver enseguida un poquito si alcanzamos las directivas
Pero bueno, sobre el código, a ver, vamos a avanzar más rápido. Tenemos, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con ese artículo? Dijimos, bueno, por suerte tenemos el 1 y 2 del Código Civil y Comercial que nos permite interpretar de acuerdo a, como fuente de interpretación de las normas, las convenciones internacionales de derechos humanos. Entonces, hacemos una interpretación más amplia del artículo 60 en todo sentido. Y el 139 habla del nombramiento de curador. La persona capaz puede designar mediante una directiva anticipada a quien ha de ejercer su curatela o de apoyo, faltó poner ahí. Bueno, acá hay algunas consideraciones que se pueden hacer, pero vamos a avanzar porque si no, no vamos a llegar. Estas normas relacionadas del código nos sirve en esta interpretación que tenemos que hacer porque no son suficientes explícitas las normas del artículo 60. Entonces acá con el artículo 138, como remite a las normas de la tutela, nos sirven artículos de la tutela, que habla del tutor designado por los padres, tiene que ser los padres pueden designar tutor solo por escritura pública o testamento. Nosotros, cuando es un nombramiento para nosotros mismos, por supuesto, el testamento nos sirve, es por escritura pública. Ese es el tipo de interpretación que tenemos que ir haciendo, armonizando las normas. Pero es interesante el artículo 110 que dice que no pueden ser tutores las personas que hubieran sido expresamente excluidas por el padre o la madre de quien requiere la tutela, con lo cual ese punto que nos parecía tan importante de que no puede ser designada la persona que yo excluyo. Yo digo, no quiero ni que me visite tal hijo, ni que sea curador, ni que sea apoyo, ni que decida nada, tal hijo, tal sobrino. Eso es casi más importante que el designado, porque algo pasó ahí, sin duda. Bueno, las directivas anticipadas en materia de salud son muy importantes porque son una de las que más la gente requiere. Ya me pasé. De las que la gente requiere. Y bueno, dar respuesta a esta pregunta. Si no podemos decidir al tiempo de la atención médica, porque no estamos en condiciones, ¿qué pasa? ¿Quién decide? Ese es el problema que tienen los médicos. Y por ahí deben tener un familiar que dice una cosa y otro otra. También. Está bien. Un instrumento fehaciente, auténtico, que ordene eso, realmente evitaría muchas de esas situaciones. Y acá, bueno, nos encontramos con cada vez mayores requerimientos de las personas y mayor temores, porque, bueno, la ciencia ha avanzado muchísimo, pero también se ha prolongado la vida, pero se presentan enfermedades que antes no se presentaban. También hay un sostenimiento por ahí con el avance de la ingeniería genética, de la vida artificialmente, sin posibilidad de recuperación, que muchos no queremos, pero que si nadie lo dice, si no está en mi voluntad expresada, no me intuben, no quiero terapia intensiva, no me pongan respirador, si no hay posibilidad de recuperarme, si no lo decido yo, lo tienen que hacer. El médico lo tiene que hacer. Es así. Entonces, en salud es muy importante dejar plasmada nuestra voluntad. Y si está plasmada nuestra voluntad, la jurisprudencia ha dicho en el caso 10, por ejemplo, un caso muy interesante, que los médicos, si tienen una directiva anticipada de salud, no tienen que pedir autorización judicial para desconectarlo. No lo necesitan. Tienen que respetar la voluntad del paciente. Si el paciente estaría lúcido y se lo diría, no van a buscar al juez. Entonces, vale una directiva anticipada de salud, es la expresión de la autonomía personal. Y si no cabe duda de su autenticidad, el médico no necesita autorización judicial ni de los parientes. Actúa conforme a esa directiva. No intervención a desconexión, cual puede tener consecuencias jurídicas diferentes, pero lo que sí se prevé es la eutanasia activa.
yo doy una droga para que el paciente no es diferente desde el punto de vista moralista, únicamente, porque la diferencia se establece en base justamente a cuestiones morales. Es diferente así, se saco el tubo. En los dos acabamos con la vida del paciente. El objetivo es que somos pasivos. Nosotros decimos un gran efecto institucional a nivel de la ley, en donde favorece la eutanasia pasiva, la desconexión, pero no autoriza la eutanasia activa, en una ley que no tiene eutanasia. No, no se mete con eutanasia. Va, solo, inclusive dice que se tiene, establece una categoría jurídica especial que dice se tiene como inexistente. Crearon una categoría jurídica de inexistente. Las prácticas de eutanasia. No lo define. Ahí nos está diciendo que no se escucha, claro, la gente del Zoom. No, si no damos el micrófono, y porque no, nos están diciendo que no escuchan por el Zoom. Acá hay otro micrófono. Bueno, ese es el tema de la eutanasia. Sí, hay. Ahí. No, yo quería aclarar una cosa, ya que el doctor hoy entró en diputados la ley de eutanasia, que habla también del suicidio asistido, y pude escuchar no tengo conocimiento de los artículos, pero decía que una de las formas que se habilitaba en el caso de que la persona perdiera el conocimiento era con un acto de autoprotección. Era la única forma que los médicos, calculo, iban a estar cubiertos. Es la voluntad de la persona. En la Corte Suprema, en el caso 10, no sé si se acuerdan, en el sur, era un muchacho que estuvo 20 años internado para cuadripléjico y las hermanas pedían que lo desconecten. Después voy a decir algo de la ley, porque se interpreta eso, pero la ley no dice eso. Bueno, pero... Sí, creo que ese caso lo habían mencionado. Ese fue un caso muy famoso y murió, cuando lo iban a desconectar murió antes. Pero estuvieron años, las hermanas, habían fallecido los padres tratando de que lo desconecten. La sentencia es muy interesante por los fundamentos, porque dice, nadie puede decidir por otro. El único que puede decidir que lo desconecten es la persona. Le da la razón, pero le da la razón tarde. En una... Sí, pero hace un poco una chicana, porque las hermanas declaran que él le había dicho que si tenía un accidente y quedaba así, quería que lo desconecten, y aceptaron por bueno esa declaración. Pero dejan claro que si no existe, que los familiares no pueden decidir por el paciente, ni en lugar del paciente, ni representando al paciente. El único que puede decidir es el paciente, que la ley no otorga prerrogativa a ninguna otra persona para decidir. Por eso dice que es tan importante. Bueno, dice que cuando le ocurrió el accidente a este muchacho no estaban tan difundidas las directivas anticipadas de salud, entonces se podía entender que no hubiera, pero que hoy en día, si no hay una directiva anticipada de salud donde el paciente dice que no quiere estar sometido a medios, a permanencias artificiales, todo lo que sea, sostenido la vida artificialmente, sin posibilidad de recuperación, si no hay una directiva anticipada, es que no es la decisión del paciente. O sea, hoy más que nunca ha dejado clara esa sentencia, fue didáctica en ese sentido, decir, si quieren que le respeten su voluntad, y que no estar sometido a encarnizamiento terapéutico, a todo eso, hagan sus directivas anticipadas de salud. Con el asesoramiento del médico, siempre nosotros decimos, pregúntele a su médico, hable con su médico. Porque hay gente que otorga directivas anticipadas de salud que ya tienen una enfermedad y saben su futuro. Entonces ahí es más específico, más detallada con el asesoramiento del médico. Otras personas no, por vejez, tienen miedo lo que puede ocurrirle, un deterioro, ¿no es cierto?, neurológico, cognitivo, y también, por ejemplo, personas que hacen deportes de alto impacto, también tienen temor de quedar en alguna situación así expuestos, sí. Y a veces se ha dicho que las directivas anticipadas en salud son un consentimiento informado anticipado, pero es mucho más amplio, porque ahí se pueden poner muchos más, no es solo decir sí o no al tratamiento, sino que eligen médicos, sanatorios, se puede
se puede explayar mucho, tomar muchas más decisiones referidas a su salud. Lo que yo le iba a decir, la 26.529, que se dictó en el año 2009, la 26.529, que es la ley de los derechos del paciente en relación con los profesionales de la salud, historia clínica, consentimiento informado, fue un gran avance realmente. Pero en el año 2012 se dictó la 26.742 y esa fue la que se llamó Ley de Muerte Digna. Y esa ley agregó mucho más ampliado que el paciente puede, cuando se encuentra en un estado terminal, sin posibilidad de recuperarse, puede rechazar tratamientos, hasta inclusive hidratación y alimentación artificial, que eso fue muy discutido, porque hay muchos que dijeron hidratar hay que hidratarlo, pero puede decidir eso si el único objetivo es la permanencia en el tiempo sin posibilidad de recuperación. Ese es, o sea, tiene que ser una enfermedad irrecuperable. En ese caso puede decidir, pero no dice. Acá lo que queda claro para mí, es mi interpretación, porque todos interpretaron distinto, así que a lo mejor estoy equivocada. Mi interpretación es que el paciente lo puede decidir. Inmediatamente después de esta ley, esto se dio por el caso Camila, no sé si se acuerdan de un caso Camilo, era una nenita de 3 años que estaba, y que la querían desconectar los padres y se negaban todos, por eso hubo 10 proyectos hasta que se aprobó este. A la vez 10 proyectos, era todo por el caso Camila. Se aprobó esta ley y la desconectaron. Y la ley no decía que la podían desconectar. La ley dice que es el paciente. Toda persona puede rechazar tratamiento. En ningún momento dice que estos tratamientos lo pueden decidir los familiares. Sí, doctora, Está en una zona gris. Unas cositas. Yo estoy totalmente de acuerdo con su interpretación porque la ley dice esto, que se puede desconectar. El tema que lo que no autoriza la ley es la eutanasia activa, donde yo doy una droga para que deje de respirar. Pero hay una contradicción, porque en el artículo, creo que es el artículo 11, dice, mientras se puede rechazar cualquiera de estos términos, siempre que no implique una práctica eutanásica. El artículo. Pero esa práctica eutanásica es pasiva si yo desconecto. Eso es eutanasia. Toda persona capaz, mayor de edad, acá, bueno, es para mucho, porque yo capaz mayor de edad. Entonces creo que ese era el artículo 9. Bueno, no recuerdo cuál. Consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público. Bueno, perdonen, pido mil perdón. Lo de eutanasia son estos 3 puntos. Sí, seguro, pero no hay problema. Lo que yo iba. Que el médico, lo que dice ahí, dice que el médico deberá aceptar las directivas anticipadas, salvo que impliquen prácticas eutanásicas, las que se tendrán por no escritas. No escritas. Entonces, eso es lo que dice. Sí. Claro, pero la desconexión es una práctica eutanásica pasiva. Ahí está la contradicción normativa a la que yo digo. El tema es que el juez va a depender la forma en cual haga la exégesis del artículo 19 de la Constitución. Si lo hace desde el punto de vista del perfeccionismo, del moralismo jurídico, del liberalismo. Entonces ahí nos tenemos que remontar a la jurisprudencia de la Corte Suprema, donde más del 90% de la jurisprudencia en estos casos fue con un exégesis del punto de vista del liberalismo, en donde justamente plantea esto como me permite retirar vamos a decir, una medida de soporte vital, como es una intubación, que es por lo cual está viviendo, pero no me permite darle morfina para que deje de respirar. Si el fin es el mismo, aliviar el sufrimiento. ¿Y qué opina de la hidratación? Lo mismo. Eso inclusive se ha dicho que es un suicidio lentificado. El primer caso acá, que fue un giro jurisprudencial en Argentina, que fue el caso Bajamán II, en Tierra del Fuego, el testigo de Jehová, justamente. También la Corte se expidió 5 años después y fue inoficioso. Fue el señero. Fue el señor, exacto. Con toda la jurisprudencia, en los casos de testigo de Jehová, que siempre conteste la jurisprudencia cuando son mayores de edad. La han rechazado cuando se han opuesto a transfusiones de sangre en su hijo, y esto se ha determinado que no pueden decidir sobre la vida.
Pero cuando la persona con una convicción de que no acepta transfusiones de sangre, hay que respetarla. Aún antes de esta ley. Sí, 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 obviamente. Lo que pasa es que eso fue el punto en el cual los testigos de Jehová, es decir, es siempre concordante con el artículo 14 de la libertad de culto. Entonces, independientemente de que nosotros podamos estar de acuerdo o no, hay que respetarlo. Eso es el punto clave. Me olvido del micrófono. Lo hace, no soy para las tablas. Yo pienso, humildemente, en mi opinión, es que el caso de los testigos de Jehová, cuando hacen ese documento que no quieren recibir, que se niegan a recibir transfusiones de sangre, es una adhesión al culto. No es un acto de autoprotección. No es un ejercicio de la autonomía personal. Es una adhesión al culto respetable, por supuesto, pero es otra cosa para mí. Yo lo veo diferente. Y créanos que para nosotros esto es un dolor de cabeza, porque este caso Bajaman 2 entró por una hemorragia digestiva. Y fue justamente que ahí se apeló porque los médicos decían no hay que transfundirlo porque si no el paciente se muere porque tenía compromiso hemodinámico. Se le negó a los médicos transfundirlo hasta que llegó a la Corte Suprema. Bueno, para los que no saben, la Corte Suprema falló a favor del paciente 5 años después del episodio de hemorragia digestiva. Y eso se declaró inoficioso porque justamente ya pasó un caso en abstracto y no concreto. Sí, lo que sirvió pero es de sembró un punto jurisprudencial importante. Ahora ahí el paciente estaba consciente. Él decidía. Después tenemos el caso Albarracín, años más después, donde no estaba consciente. La pelea era entre los padres, querían que le hagan la transfusión, y la esposa, que era del culto junto con él, se negaba, y tenían un papelito, que no era una escritura, era un papelito donde él había dicho que no quería ir. Y ahí también fue una discusión muy grande. No me interrumpo, prometo. Nosotros no estamos puede interrumpir, no hay tratando, no me gusta interrumpir demasiado. Estamos tratando ahora, cuando hacemos un diagnóstico de neoplasias que sabemos que tiene un periodo de sobrevida limitado, por ejemplo un cáncer de páncreas, ir comentándole que existe esta posibilidad, mientras tengan vamos a decir, la lucidez necesaria. Muy bien. Estamos teniendo esto en un camino que tenemos que ir trazando con muchísimos obstáculos familiares, pero estamos tratando de que dejen por escrito. Le pregunto, en el caso que venga un paciente en estado terminal lúcido, pero que sabemos que le queda una semana, 10 días. Hacemos sentar todo en historia clínica, en el consentimiento informado y en historia clínica si hay alguna revocación parcial o total. En ese caso, ¿qué valor legal? Porque según artículo 11 tiene que ser antequirano público con 2 testigos, juzgado de primera instancia. Ahora, si no tenemos eso, yo la única prueba que tengo legal es el paciente que escribe en la historia clínica, no quiero que se me conecte el respirador, y firma. Inicialmente nosotros respetamos esos, pese a que vengan los familiares, a lo mejor con otro papelito firmado con el paciente. Obviamente damos más prioridad y prelación a lo que escribió último, porque tiene justamente la posibilidad de revocación parcial o total de lo que dijo anteriormente. Pero desde el punto de vista legal, ¿qué importancia tiene esto? Muy importante la pregunta. A ver, vamos, porque acá ustedes ven que habla de la declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público. Nosotros entendemos que habla de escritura pública, no certificación de firma. ¿Por qué? Porque la voluntad se está formalizando ante el escribano. En una certificación de firma, nosotros lo que certificamos es que esa persona que me mostró el documento es la que dice ser y firmó. Un formulario que a veces está bien impreso, no damos fe del contenido. En la escritura pública damos fe de la voluntad. Nosotros no. El escribano es responsable, da fe de que el paciente expresó todo lo que dice la escritura. Entonces se formalizó la voluntad así, o juzgado de primera instancia. Y a ver si vamos a la forma. Bueno, en salud mental también, tampoco lo entienden, porque el decreto reglamentario de salud mental, que es habla de que todo paciente con plena capacidad o sus representantes legales podrán otorgar directivas. ¿Cómo un representante legal va a otorgar directivas? Un acto personalísimo. Bueno, los legisladores a veces
Bueno, ¿quiénes pueden otorgar un acto? Es un tema para analizar. Después, si tenemos tiempo, lo hacemos. Esto es muy largo, a veces parece más, bueno, la forma. La ley 26.529, con la modificación de la 26.742, entonces nos habla de escritura pública. Hay 2 testigos, que la verdad que no harían falta, no sé para qué, pero nos hablan de escritura pública. ¿En qué otro caso? En los otros casos, nosotros decimos que la curatela, si se nombra un curador, tiene que ser por escritura pública, relacionando los artículos del código que piden que la tutela, cuando se nombra un tutor para los hijos, tiene que ser escritura pública o testamento. Entonces pensamos, entonces, para mí, ¿por qué no? También. En los demás y hacemos, bueno, esas relaciones. En los demás casos, la ley no exige escritura pública. Nosotros pensamos que realmente lo mejor es escritura pública, y no por una defensa gremial. Realmente nadie se hace rico con un acto de autoprotección, sino porque sinceramente pensamos que es el documento que tiene matricidad. No sé, por eso nos parece bien que sea ante los juzgados, porque ahí también va a tener matricidad, pero sabemos que más fácil es que no se pierda, queda en el archivo de protocolo, se puede obtener siempre. Se inscribe en el registro de actos de autoprotección que funciona en el archivo de protocolo. Tenemos 850 más o menos inscritos. Entonces es un acto que no se va a perder nunca, no se va a... No, se evita la pérdida que sea culposa o dolosa, ¿no? Porque no sabemos. Se pueden obtener las copias necesarias si se pierden. Aparte, la escritura pública, aparte de la matricidad, de esas ventajas, da fecha cierta, asegura el discernimiento, intención y la libertad de la persona en el momento que se expresó ante el escribano, y bueno, da fe de la autenticidad de esa voluntad para el médico en el momento de urgencia. Si lo tiene ahí, no puede dudar, y si no, puede haber dudas. Pero lo que usted me dice es muy importante, porque acá lo que más importa es la voluntad de la persona. Si hay un medio, si no es por escritura pública, pero la falta de formalidad de la expresión de voluntad, si es segura, si es fidedigna, si es auténtica, no tiene que obstaculizar en modo alguno el respeto a esa voluntad. Si a usted le escriben en la historia clínica delante suyo, a usted le consta, ¿no es cierto? Le consta que es su voluntad y hay que cumplirla. Siempre tratamos de que haya 1 o 2 testigos aparte. Con más razón. O sea, si se puede ir a la escritura pública, mejor, porque es lo más seguro y nadie lo va a poder discutir, salvo que metan preso al escribano, que últimamente han absuelto algunos, así. Pero si no, es un momento de urgencia. Hay que volcar de la forma más fidedigna que se nos ocurra su voluntad para que se pueda conocer, porque es la forma que se escuche su voz, para que se pueda conocer su voz directamente por escrito. Así que eso, si no hay otra forma, hay que hacerlo así, como sea, y cumplirla. Y cumplirlo. Una vez fuimos a dar una charla al Sanatorio Parque, pero hace muchos años. Creo que eran de terapia intensiva, un grupo de médicos jóvenes. Y explicamos todas estas cosas. Y uno dijo, uy, es lo que rompimos nosotros el otro día afuera, que vino alguien con un papel, con todo eso. ¿Y cómo terminó el paciente? Y ahí, como no, el paciente no quería que se lo mantenga con vida y todo, y había terminado un desastre, con todos los tratamientos que él no quería. Pero ahí se dieron cuenta, pensaron que lo trajo un familiar. Por eso hay que difundirlo. No tienen la culpa si no se difunde, si no se conoce. Hay que difundirlo. A ver si... Bueno, registro de actos de autoprotección, ¿cómo se inscribe en este registro? Se inscribe igual que los actos, que los testamentos. Se inscribe con un formulario. Yo traje uno acá. Es un formulario muy sencillo, si lo quieren ver, donde el escribano pone todos los datos. Se escriben las escrituras públicas, no si es un documento privado. Que ustedes vieron que los testamentos hológrafos se inscriben. Pero es distinto, porque el testamento hológrafo después el juez lo va a hacer protocolizar. Acá no sabemos qué va a pasar. Entonces se escriben todos los datos de la escritura, los datos de la persona autorizada a pedir informes, de las personas designadas, y
no se inscribe el documento porque se cuida la privacidad, ¿no es cierto? El documento no se acompaña, la escritura no va ahí, va ese formulario firmado por el escribano, y del otro lado, si la persona lo autoriza en la escritura, se transcriben las directivas en salud, porque pensamos que eso no puede demorar muchas veces. Entonces nosotros le hacemos autorizar a la persona que autoriza que se transcriban en la ficha de inscripción las directivas de salud, y ahí se transcribe. Entonces, porque los directivos pueden consultarla, los directivos de los centros de salud. Entonces consulten y ya saben que hay directivas de salud. Eso, en el archivo de protocolo. En el registro de actos de autoprotección en realidad, pero funciona en el archivo de protocolo. Los jueces todas las semanas se reciben muchísimos oficios preguntando si se han otorgado estos actos. Y absolutamente revocable, inclusive siempre cuando en todos los otros actos, cuando algo se hizo por escritura, se tiene que revocar por escritura, pero acá se tiene en cuenta en caso de urgencia, aunque sea verbalmente, se puede revocar, pero siempre, bueno, que haya por la propia persona. No puede venir alguien a decir, me dijo que se había, no. Y claro, no. Y bueno, hacen bien en tener algunos testigos por si alguien después dice que no es cierto o algo así. Se puede modificar, se puede revocar. Siempre la persona, sí, a veces se cambia de la persona que se designó. La vida pasa y las circunstancias de las personas. En algunos países tienen un tiempo. Acá hemos discutido un poco, pero a veces por desidia a lo mejor no se renueva y se queda sin el acto. Nos dio, como somos nosotros, nos dio un poco de temor. Pero sí, las circunstancias cambian, así que tiene que ser revocable. Bueno, la conclusión que llegamos es esta, que hace falta una regulación legal más completa y difundir y profundizar estas herramientas y otras. Porque, por ejemplo, hay muchas herramientas que hay que difundirlas, que están al servicio de estas cuestiones. Cuando hacemos el acto de autoprotección, muchas veces hacemos otros actos que están relacionados, porque aparecen otros problemas. Poderes, testamentos, un testamento y un acto de autoprotección por ahí se complementan mucho, porque la persona que es de mi confianza y después la nombro heredera, bueno, quedó claro. Y en el acto de autoprotección se trata de contar la situación de las personas familiares, para que el juez cuando lo tenga que aplicar entienda los motivos, porque después a lo mejor va a haber otros argumentos. Y eso fortalece después un testamento. Bueno, es importante difundir que hay herramientas para protegerse, hay herramientas para proteger. También hay otras herramientas que no es el acto de autoprotección propiamente dicho, pero para proteger, por ejemplo, los hijos con discapacidad, que esa es otra gran preocupación que nos plantea la gente. Porque, por ejemplo, yo puedo nombrar mi propio curador y va a ser el tutor de mis hijos. Eso también se puede tener en cuenta para ponerlo. Pero bueno, para los hijos con discapacidad hay fideicomisos de administración, fideicomisos testamentarios. Para las personas mayores, por ejemplo, algo que no se utiliza es la renta vitalicia. La renta vitalicia, cuando hay alguien, un vecino que le compra la casa en cómodas cuotas, y el jubilado que a veces tiene la casita y vive re mal con una jubilación, pero la casita se la cuida para el hijo, y uno le da ganas de decir, disfrute la casita, es suya, vívala, su hijo ya hará su casita. Pero a veces pasan miseria y tienen una casa que un vecino se la compra por un pago mensual que le permitiría vivir muy bien los últimos años de su vida, y después, cuando fallece, con un usufructo para que nadie los saque de esa casa, cuando fallece el que se lo compró le corresponde la casa. Hay muchas herramientas así para estudiar, depende de cada caso, pero es una misión que tenemos. Escribanos y abogados, es una misión que tenemos del derecho al servicio de la gente, de mostrar este derecho, que es un derecho vivo, que es un derecho que tiene que ver con
con el caminar de las personas todos los días. Este es el derecho que nosotros tenemos que ofrecer y decir, alguna forma vamos a encontrar. ¿Para qué? Para garantizar en el futuro o para garantizar sus derechos cuando estén en una situación de vulnerabilidad. Entonces, por eso estoy tan en contra, y con esto termino, porque ya se va a hacer muy largo. Ustedes vieron que cuando habla del ¿quién puede otorgar estos actos? ¿Quién puede otorgar estos actos? La ley 26.529, modificada por la 26.742, la de salud, dice persona capaz mayor de edad. La ley 26.657 en el decreto reglamentario habla del paciente con plena capacidad. El artículo 60 del código habla persona plenamente capaz. Un plus de capacidad, tiene que ser plenamente capaz. Y el 139, persona capaz. Y esto contradice totalmente hasta el propio código. Contradice las convenciones que hemos visto y contradice al propio código. Eso ha quedado, por eso yo digo que por ahí no se entienden todavía los nuevos paradigmas y hay contradicciones muy grandes. La persona menor de edad, por la Convención de los Derechos del Niño, por la Ley 26.061, tiene derecho a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a su desarrollo y madurez en todos los asuntos que le incumben. También habla de la evolución de sus facultades, de acuerdo también a su desarrollo y madurez, ¿no es cierto? Pero fíjense que la ley 26.529, en el artículo 2, inciso E, dice, la de salud, dice que el de los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en la toma de decisiones sobre terapias o procedimientos médicos que involucran su vida o su salud. Dice, tienen derecho a intervenir en los términos de la 26.061, y la 26.061 dice que tienen derecho a expresar su opinión y debe ser tenida en cuenta de acuerdo a su madurez. Entonces, ¿cómo no? Con todo esto, y fíjense que el artículo 26, bueno, del Código Civil y Comercial, que dice, mayor de 16 años es considerado como un adulto para decidir sobre su propio cuerpo. Habla de salud, ¿no? Entre 13 y 16 años se presume que tiene aptitud para decidir sobre cuestiones que tienen que ver con su salud, mientras no se trate de cuestiones que decide de manera autónoma, decide solo el adolescente, a partir de los 13 años ya es adolescente, sobre cuestiones que no sean tratamientos invasivos y que pongan en riesgo su integridad y su salud. Cuando no son esa clase de tratamiento, decide solo. Y cuando son esa clase de tratamientos más serios que pueden ponerlo en riesgo, también decide, pero con la conformidad de los padres. No es que deciden los padres, decide el adolescente. Y si hay un conflicto de intereses porque no están de acuerdo, se va a decidir en base al interés superior del niño, pero en base a la opinión del médico, de acuerdo a lo que es mejor para esa situación. O sea que tampoco, nunca solos deciden los padres, siempre deciden de una forma. Un menor adolescente que puede prestar consentimiento puede hacer un acto de autoprotección. Yo no tengo duda, porque me van a decir, lo puede decidir, pero no lo puede escribir anticipadamente. Yo, escribana, se lo hago. Claro, y en caso de tener directivas digamos, de la salud, de desconexión, ahí puede estar asistido por sus padres. Claro, tendrían que estar la conformidad de los padres. Si no están de acuerdo, no se lo hago. Y que lo decida, ahí sí un juez tendrá que ver si no hay forma de resolverlo. Pero recién ahí tendrá que verlo. Si no, yo se lo hago. Y lo mismo, cuando dicen, bueno, no vamos a ver todos estos artículos, pero en líneas generales, también con una persona con discapacidad, alguna clase de discapacidad intelectual, si entiende, si tiene el discernimiento, no me importa que sea capaz plenamente. Entonces,
capacidad y discernimiento. Es una Exacto, confusión. Exacto, ese es el problema. Capacidad no es igual a Esa es la discernimiento. piedra angular. Te has dado en el clavo. Acá la confusión de tiempos remotos, Sí. de todos los códigos y el código actual que sigue sosteniendo es que confunde capacidad con discernimiento. Incapacidad con falta de discernimiento. Son cosas distintas. Una persona puede estar declarada incapaz. Si la sentencia no le veda otorgar actos de autoprotección, yo no se lo voy a vedar. ¿Quién soy yo para incapacitarlo? Yo solo no le voy a dejar otorgar el acto si me doy cuenta que no entiende, que no sabe lo que está diciendo. Eso es lo que me importa. O que está presionado por otra persona que no tiene libertad. Pero si no, ahora, como la ley, ¿qué es lo que hace? ¿Qué me impide a mí que venga un chico y yo le labro un acta donde expreso su voluntad? Y lo hago. Y esa será el día de mañana, porque bueno, hay casos de chicos, son pocos, pero puede haberlos y la ley, y tenemos que tener respuestas. Y lo mismo una persona esquizofrénica o con un trastorno de salud, ¿cómo lo voy a incapacitar? Si está lúcida y entiende cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, en quién confía, en quién no confía, no quieren nunca más que lo internen en una institución de salud, no quieren tantas cosas de lo que ha vivido, vidas tan intensas. ¿Cómo no voy a dejar voy a labrar un acta donde quede todo eso plasmado? Por definición tiene discusión. Hola, sí, con respecto a las personas con esquizofrenia, el diagnóstico mismo de esquizofrenia se define por una disociación de la realidad. Entonces yo no sé hasta qué punto poder decir que un paciente esquizofrénico tiene discernimiento. Cuando están medicados, yo he tenido clientes esquizofrénicos que yo le hacía hacer los números de la escritura porque, sí. digamos, yo le digo desde el punto de vista del diagnóstico médico, se puede objetar eso tranquilamente, porque, vuelvo a repetir, la condición sine qua non para hacer el diagnóstico de esquizofrenia es una disociación del yo con la realidad, para poder hacer ese diagnóstico. Otra cosa es tener delirios persecutorios, que eso sí tiene pleno conocimiento y discernimiento, pero para la esquizofrenia en particular puede verse con algunas contradicciones según la interpretación de un juez en particular. Yo no soy médica, ni pretendo ser médico, ni puedo hacer un diagnóstico. A mí lo que me importa es que la persona con la que estoy tratando, yo tengo que convencerme de que él sabe lo que está expresando y lo que está diciendo. Yo estoy a favor de lo que usted dice. Porque si no, yo lo estoy incapacitando. Lo único que digo es que después, en el momento que se tenga que aplicar eso en alguna situación en concreto, ahí va a tener la objeción. Que alguien pueda alegar. Claro, exacto. Mi posición particular es que uno no puede retroceder por esas posibilidades cuando se trata de defender el derecho de una persona que quiere expresar cosas que son fundamentales para él. Si yo estoy convencida que tiene lucidez, cosa que me puede llevar mucho tiempo también, ¿no? Que no es una decisión a la ligera, y también podrá haber grises y siempre podrá, o sea, hay una escuela dentro del derecho que es de no tomar riesgos o de cuidado, no, a no, porque después te pueden hacer lío y todo. Y yo creo que estamos para arriesgarnos, si no, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Lo más importante es defender los derechos, tratar de garantizar los derechos de las personas en la mayor medida posible. y después, ese es el tema, el derecho a decidir sobre sus propios deseos, sus preferencias, como dice la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, sus derechos, sus preferencias y sus deseos, ¿no es cierto? Es lo que inclusive dice, toda decisión sobre la capacidad jurídica de una persona tiene que respetar eso. Bueno, sí, tenemos que entender lo que nos dicen estas convenciones para poder aplicar todo esto. Y no siempre va a ser fácil, no siempre es fácil. No es que muchas veces son caminos complejos, pero bueno, para eso tenemos que estar. No sé si hay alguna pregunta más. Yo un caso que tuve una vez de un paciente diabético
con una pierna necrosada, síndrome compartimental, era o se amputaba o se moría infectado con una sepsis. El paciente, esto lo estoy hablando en el ECA viejo hace muchos años atrás, donde no estaba esta reglamentación que está vigente ahora. El paciente se negaba a cortarse la pierna. Él quería morirse con la pierna puesta. Perdón por la palabra puesta, ¿no? Pero para ser gráfico. Los familiares lograron que le corten la pierna y el paciente murió a los días con la pierna cortada. Sí. Digo esto y realmente es una angustia que uno tiene porque... Claro, seguro. Lo que Y, pasa es que eso cuesta entender. Yo la otra vez daba una charla que era sobre vejez y que eran todos más o menos cuidadores, muchos cuidadores de personas viejas. Cuando yo les decía el respeto a la voluntad, pero yo decía, pero me decían por ahí, mi patrón o el hijo me mata si lo dejo salir o si lo dejo hacer tal cosa. O sea, tienen la voluntad, no interesa. Pero yo le digo, si quiere salir desabrigado a dar una vuelta y se resfría, asumió el riesgo de resfriarse. Si después se muere porque se resfrió, lo eligió, mientras esté lúcido, estoy hablando. Pero es su derecho, es lo que se llama el riesgo de la libertad. Y no, me mata mi paciente. Yo cierro con llave que no salga porque si no después viene mi paciente, mi patrón, el hijo viene y me mata si lo dejé salir y se mojó. Él no sabe, el viejo no entiende, no sabe, se va a mojar y se va a enfermar. Y al viejo, a esta altura de la vida, le importa un comino mojarse y quiere caminar bajo la lluvia, porque es una de las pocas cosas que puede disfrutar. Entonces, mientras hay chips que hay que cambiar, que no es fácil, yo no digo que sea fácil, no es fácil. Respecto también de los niños, el derecho que dice la Convención de los Derechos del Niño, autonomía progresiva, derecho a ser oído, se está planteando en las escuelas un cambio rotundo, porque los que hemos sido docentes, ¿no? Que en otra época no, que no puede hablar, que esto, que no, que quién te lo dijo eso, qué sé yo, que patatín, que patana. Ahora el paradigma cambió tanto, que por ahí los padres se asombran de las cosas que los chicos dicen en la escuela, pero reclamando sus derechos, ¿no? Claro. Entonces hay en las instituciones educativas toda una serie de una movida interesante, porque a los niños hay que escucharlos. Claro, eso es lo que hay que entender. Y lo dicen con tanta y en seguridad. todo nivel. Y tanta seguridad, y tan pertinente es lo que opinan y lo que dicen que... Claro, bueno, seguro que bienvenido pertinente. sea. Bueno, nosotros en las escrituras, sí, por supuesto, en las escrituras todavía estamos peleando, pero ya cada vez son más. Los escribanos que hacemos comparecer, cuando está involucrado el interés de un niño, los hacemos comparecer y expresa, por más que no pueden vender o comprar un inmueble, pero si es un inmueble que es de ellos, algo, van a estar los representantes legales. Pero el niño está presente y presta su conformidad, le explicamos en un lenguaje que entienda, depende de la edad, ¿no? Un nene de 2 años, pero bastante chicos, y nunca se me presentó, pero siempre me decían, y mira si te dice que no. Y bueno, no la otorgo la escritura, ¿para qué lo hago venir? No la otorgo y resolverá un juez. Ahí ya terminó mi función. Pero que esté presente, que escuche, ¿cómo no se va a enterar? Que tengo un caso de una colega que los padres vendían y a ella se le ocurrió citar al chico, que el padre no quería. El chico se quiso morir cuando un chico de 16 años lo citó para decirle que le iba a hacer una escritura a nombre del chico. El padre era un estafador que se quería sacar todos los bienes de encima. Dice, yo no quiero tener un bien de mi papá a mi nombre, nada. ¿Cómo no se lo va a citar? Para que sepa, si se le va a poner un bien a nombre de él, por lo menos tiene que estar de acuerdo. Es obligatoria la escolaridad hasta terminar el secundario por ley de educación nacional, ¿cómo no lo vas a oír? Claro. Se lo obliga a terminar una escuela que a lo mejor no quiere, por H, por lo que sea, y ¿cómo no lo vas a oír? ¿Cómo no lo vas a oír? Y yo estoy haciendo, por ejemplo, por ahí es muy útil que quieren manifestar adolescentes, sobre todo en cuestiones de familia, que tienen problemas se pelean los padres y se sienten presionados. Y ya tuve varios casos que me vienen a mí para que le abre un acta donde ellos dejan dejan plasmada su voluntad, con quién quieren vivir, por qué clase de vínculo con el otro padre, y ya lo dejaron ahí y se van tranquilos. Hasta me han dicho que no lo vean mi papá. Eso no lo tiene que ver.
y lo usan. En un caso sirvió para que el juez lo cite a una audiencia cuando se enteró, porque la abogada, que era abogada de los chicos, lo presentó y dijo, ¿cómo acá no lo escuchamos? Y se escuchó en sede notarial que vengan, lo citó y ahí fueron escuchados, fue útil. Estaba contenta la abogada. Pero bueno, es una cosa de abrir puertas para que todos, las personas en situación de vulnerabilidad, por vejez, por niñez o adolescencia, por enfermedad, por incapacidad, por discapacidad, tenemos que saber que hay que abrirles la puerta, que hay que escucharlos y hay que tratar de hacer un esfuerzo para que ejerzan sus derechos. Bueno, nada,